Este segmento es presentado por Expoteje Santiago, 8 y 9 de agosto. La mega reforma. Que yo creo que la mega reforma es un tema que se habla mucho a grandes palabras, tal cual, así como la mega reforma, y que se va a aprobar una mega reforma. Y probablemente el público de turno sabe lo que es la mega reforma, pero yo creo que a mí me ha costado mucho tratar de explicarle a alguien, como al ciudadano de a pie, como dice el profe Vidal, ¿en qué podría afectar prácticamente lo de la mega reforma, lo que tú decías, por ejemplo, de las contribuciones? En la práctica, si yo le digo a alguien, se va a aprobar la mega reforma, ¿y ahí? ¿Y en qué me afecta? ¿Cómo afecta esta boca? Claro, ¿cómo alguien le podría decir, no, pero es que es importante porque? ¿En qué afecta? Primero, menos consultorio. Segundo, menos policía. Tercero, menos servicios públicos en general. Cuarto, menos aseo y ornato. Todo lo que el Estado hace a través de sus municipios y instituciones propiamente tales, como educación, salud, pensión garantizada universal, se pueden ver afectadas. No digo de que necesariamente vayan a verse afectadas, porque hay que ver cómo opera la matemática final, pero la hipótesis bastante plausible es que al tener 4.500 millones de dólares claro, menos, recordemos que el presupuesto del Estado de Chile son 90.000 millones de dólares por año aproximadamente. 4.500 millones de dólares aproximadamente dejan de percibirse en virtud de esta mega reforma en razón de la rebaja del impuesto a las empresas, principalmente. Por lo tanto, en el presupuesto familiar van a haber 4.500 millones de dólares menos. Póngalo en perspectiva. Y eso implica de que es muy plausible sostener de que va a haber menos servicios públicos. Y la pregunta es, ¿en Chile se atiende en el sector privado? ¿Van a los colegios privados? ¿Van a los consultorios o los hospitales públicos? ¿Necesitan policías privados? ¿Necesitan policías públicos? Y el 95% del país se atiende en lo público. Heavy. Bueno, es que te pregunto esto porque, bueno, este es el proyecto más importante para el gobierno y hoy día es la votación decisiva en el Senado, en una jornada marcada por intensas negociaciones para asegurar los 26 votos necesarios, especialmente en cuanto a la compensación a los municipios por el fin de las contribuciones y a la vivienda principal de los adultos mayores. La moneda, en el intertanto, Rodrigo Rettig resolvió presentar veto a 3 artículos incorporados durante la tramitación: el derecho al olvido financiero, los cobros de intereses sobre intereses, que lo comentamos harto al explicar esa palabra extraña que es anatocismo, y los ajustes para los pagos a los pymes en 30 días. Oye, esa medida que, pucha, que nos serviría a nosotros acá en turno, porque quienes armamos empresa, muchas veces cuando te llega el IVA, pagar es una complicación, y bueno, es parte también de la conversación, que es la reforma estrella, es como lo más importante para el gobierno, y está a punto de ser aprobado, necesitan 26 votos, y hoy día el día clave. Pasa, se aprueba, gana el gobierno, triunfa, la oposición es derrotada, triunfan las ideas de Jorge Quirós para administrar económicamente el país de acá hacia el futuro. Sí, sobre la mega reforma tributaria yo quiero hacerle un llamado de atención a la gente de que entienda más allá del número, porque tiene que entender el marco mental en donde se está jugando este partido. Y el marco mental donde se está jugando este partido es sin filtros. Es Javier Milei diciendo que los impuestos son un robo. Es prefiero al Estado, prefiero a la mafia antes que el Estado. Es Gonzalo Feito en Sin Filtro hablando durante 4 años de que había que eliminar las contribuciones. Se fijó un marco mental con la asunción al poder y al poder de los streaming de la extrema derecha. ¿Cuál es ese marco mental? El Estado no sirve y los impuestos son un lastre. ¿Qué te dice la evidencia internacional de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OSD, Banco Interamericano de Desarrollo? Todos te indican de que en Chile debe haber mayor presencia estatal y debe haber mayor cobro de impuestos en relación al Producto Interno Bruto, que es como se mide la carga tributaria en general. Y Chile, en razón de este marco mental, que no está fundado en matemáticas, no está fundado en mayor crecimiento económico, no está fundado en esa hipótesis que uno de buena fe podría creer, está fundado en una doctrina filosófica política llamada neoliberalismo, llamada doctrina del Estado a su mínima expresión, llamada los impuestos hay que reducirlo a lo más que se pueda. Y ese es el marco mental donde se está jugando esto. Y el tema de las contribuciones es donde a mí mayor curiosidad o rabia me da. Porque no descarto hipótesis de que pueda haber el abuelito que se tiene que ir de la casa, pero la verdad es que la evidencia no muestra esto.
Ni un solo caso. Primero, si existen, son casos excepcionales, porque el adulto mayor que gana hasta 900.000 pesos al mes y tiene una propiedad con avalúo fiscal de hasta 250 millones de pesos, avalúo comercial de 500 millones entonces aproximadamente, no paga contribuciones. Adulto mayor que gana 900 lucas hacia abajo, con avalúo fiscal de 250 palos hacia abajo, no paga contribuciones. El que gana lo mismo, pero hasta 1.800.000 pesos mensuales, paga la mitad de las contribuciones. Tercero, según una investigación de CIPER Chile, entre el 2020 y el 2025 no hubo ningún remate de viviendas habitacionales por deuda de contribuciones. Ninguno. Ni siquiera de adultos mayores. Ni siquiera de adultos normales, como nosotros. Claro. No se remató ninguna propiedad por deuda de contribuciones. Y entonces, ¿por qué estamos discutiendo una reforma que no correlaciona con un diagnóstico real? Y que está generando varias cientos de millones de dólares menos para los municipios. El marco mental. Claro, de repente toda la gente en su casa sabiendo que existen las contribuciones, pero no sabiendo que ni siquiera le toca a esa persona pagarlas. Y ahora está en contra de que las cobren. Bueno, ¿qué tan decisiva crees tú? O sea, ¿qué tan decisiva es la decisión, la votación hoy día del Senado? ¿Estamos en el último gran obstáculo de la mega reforma? Totalmente. O sea, esta reforma se va a aprobar. Y ahí ya no nada. Espérate, pero nos queda la llamada tercera cámara. Sí, el Tribunal Constitucional. La T con la C. Sí, pero la rebaja del impuesto corporativo no la van a tocar. El tema de las contribuciones probablemente tampoco, que son el corazón de la reforma. Claro. Y yo hago un llamado a mi sector desde ya, lo dije hace como 4 programas acá, lo que debe hacer el progresismo con la cabeza de Tomás Bodanovich deseablemente es salir a hablar de justicia social, salir a hablar del rol del Estado, reivindicar el rol de los impuestos y hacer una contrarreforma tributaria que se ponga al día con los estándares OECD. Si los países que no cobran impuestos son el Congo, Bangladesh y 3 cornetas más de África. ¿Sabes que a mí eso me llama la atención? Los países que más cobran impuestos son los desarrollados de Europa Occidental. Eso me llama mucho la atención porque en Chile yo no he visto, digamos, actores famosos o influencers, qué sé yo, que salgan a defender los impuestos, porque en España, por ejemplo, yo sí he visto gente que dice como, es que yo estoy de acuerdo con pagar impuestos porque a mí me gusta ir por mi ciudad y que haya un buen hospital y de alguna manera lo ven como sinónimo de desarrollo. Yo creo que acá es una locura casi escuchar a alguien que diga yo estoy de acuerdo con pagar mis impuestos. De hecho, es una opinión súper impopular, yo creo, como en la mayoría de la gente, y es porque no está normalizado ese discurso, no está normalizado entender que los impuestos sirven, no sé, desde armar una carretera, desde arreglar una calle, desde el hospital. Vale, de nuevo el puzzle. Claro. ¿Cuál es la pieza 1? Y yo los invito a ver en mi canal de YouTube el capítulo que habla de por qué pasé de la derecha a la centroizquierda y, más importantemente, ¿existe el mérito? Esta es la piedra filosofal, es la epifanía para entender la política. Las personas somos mitad esfuerzo, mitad mérito, mitad contingencia arbitraria. Mitad nací en una comuna determinada, tuve 2 papás, 1 ninguno, fui al colegio público, fui al colegio privado, tenía el narco en la esquina o tenía una plaza. Si eso es así, y es así, nadie me puede discutir que cada uno de nosotros es mitad esfuerzo, mitad arbitrariedad, el rol del Estado y el rol de los impuestos cae como consecuencia inevitable, racional, de por qué debe existir el Estado del impuesto. ¿Y cuál es la forma subrepticia, oculta, tramposa de convencer y establecer un marco normativo conceptual de que hay que estar contra el Estado y contra los impuestos? El relato y la narrativa de la derecha. ¿Cuál es ese relato y la narrativa? Usted puede, señor. Usted puede, joven. Que sí, como ideal de superación es evidente que debemos decirle a todos los habitantes de Chile y el mundo que usted puede. Pero como descriptor de las posiciones sociales, eso es una estafa. Y desde el progresismo necesitamos rescatar el concepto de mérito y explicarlo en su completo sentido. Necesitamos rescatar el concepto de libertad y explicarlo en su completo sentido. Solo así, Tomás Bodanovich, te toco la puerta. Tú eres el indicado para liderar al progresismo porque tú, 1, tienes el conocimiento, 2, tienes el discurso, que ya lo estamos notando en materia de contribuciones, 3, y tienes una historia en la comuna de Maipú que la has sacado a flote, y muchísimos en mi sector tenemos los ojos puestos en ti con esperanza y optimismo de cara al año 2030.
Sí, de hecho, bueno, ya que increpaste a Tomás Bodanovich, hablando de los municipios, que sigue siendo el principal punto de conflicto, ¿te parece que es equilibrada la fórmula propuesta por el gobierno o se entiende, digamos, la crítica de los alcaldes y parlamentarios? Es súper interesante esta discusión porque, a ver, las dos posiciones son... Cada peso que sale de Las Condes o de La Pintana se repone. Si de Las Condes se terminan perjudicando en virtud de la exención de pago de contribuciones de 100 pesos, se reponen esos 100 pesos. En La Pintana si eran 2 pesos, se reponen esos 2 pesos. Oye, ¿el fisco no va a gastar más con eso? O sea, viene de los impuestos generales, que es la gran crítica, pero lo que está haciendo Bodanovich y compañía es decir, lo que se deja de percibir, incorporémoslo al municipio a través del algoritmo del Fondo Común Municipal. Entonces, si Las Condes deja de percibir 100, en verdad va a terminar percibiendo 65 o 45 y el resto se vaya al Fondo Común Municipal. Que ambas son posiciones súper válidas, ¿se entiende? La opción de derechas es, sale un peso, te repongo un peso. La opción de Bodanovich et al. Es, sale un peso, incorporemos ese peso al Fondo Común Municipal y que se distribuya de acuerdo al algoritmo de equidad. Uh-huh. Yo prefiero lo segundo, pero lo primero también es súper entendible. ¿Y por qué prefiero lo segundo? De nuevo, el diagnóstico. Chile es un país extremadamente desigual. Las Condes no se va a morir por tener 45 pesos menos o 65 pesos menos, pero en Cerrillos, La Pintana o El Bosque sí puede hacer la diferencia tener 45 o 55 pesos más. ¿Se entiende? Uh-huh. Pero ahí, la derecha no creen, marco mental, narrativa, no creen en lo que se llama desigualdad social y económica. Y si no creen en eso, todo aguas abajo, todos estos temas políticos se entienden si uno arma este puzzle. 26 votos necesita hoy día el Ejecutivo para aprobar en el Senado el informe que llegó de la comisión mixta, pero aún deberá tramitar los vetos presidenciales, que yo te dije que eran 3, vuelvo a reiterarlo, pago a 30 días para las pymes, que de acuerdo al gobierno requieren ajustes para su efecto sobre el funcionamiento del sistema de pagos entre empresas, el autosismo y el derecho al olvido financiero, pero por otro lado, la oposición ingresó 3 requerimientos del Tribunal Constitucional, 2 de ellos en el tema de la invariabilidad tributaria. O sea, vamos a pagar, los impuestos van a ser los mismos de acá hasta que el bollito, el hijo de la PAN, tenga como 25 años. Eso es vender la soberanía, es vender la soberanía tributaria por décadas que no tiene ningún sentido y no existe en los años en ningún país desarrollado. O sea, el día de mañana hay una nueva pandemia, el día de mañana hay un conflicto armado, el día de mañana... nos queremos poner al día en lo que todas las instituciones neoliberales de los 80, socialdemócratas de los 2020 y algo, te dicen de que debemos cobrar más impuestos. Y no vamos a poder cobrar más impuestos porque nos casó el gobierno de José Antonio Caz con una invariabilidad. Es nuestra soberanía como pueblo definir si queremos bajar los impuestos ahora, que el pueblo lo eligió y lo están haciendo, y es nuestra soberanía pretender subirlos el 2030 o el 2034. ¿Por qué nos van a casar con eso? Y te dicen, no, para los inversionistas no se fijan. Yo he citado 2 estudios, el primer, no me acuerdo el segundo, pero el primero voy a decir el de una encuesta de la Universidad Católica, encuesta longitudinal, en donde los impuestos para los mismos inversionistas, InvestUC, miren, me acordé, los mismos inversionistas, los mismos CEO de Chile respondieron a una encuesta. ¿Dónde pone usted el factor impositivo para definir si invierte o no? En el puesto 15 de 16 alternativas posibles. Nuevamente te metieron una cuchufleta con un diagnóstico equivocado en virtud o torcido en virtud de la comprensión marco normativo narrativa que tiene la extrema derecha. Oye, ¿y el Tribunal Constitucional puede ser una herramienta que evite que finalmente esto sea, a ver cómo decía, un amarre que va a tener el pueblo de Chile, la ciudadanía de Chile, el Estado de Chile, respecto a los tributos y que son fundamentales para el desarrollo de nuestra economía? Te agrego también que hay otro requerimiento en el Tribunal Constitucional, que es el nuevo régimen de indemnización con cargo al fisco para empresas cuyos proyectos tuvieron una RCA, que es la resolución de calificación ambiental, que posteriormente sea anulada por los tribunales. ¿Hay chances, tú que eres político pero además eres abogado, de que esta invariabilidad tributaria no sea y el Tribunal Constitucional haga valer que no es constitucional? Yo creo que esas dos, tú me estás informando que esos 2 van al Tribunal Constitucional, ¿no? Van 3 requerimientos. Pero esos 2 sí. Invariabilidad y el tema de la sanción a la empresa. Es que 2 son relativos a la invariabilidad tributaria y el otro es la sanción a la empresa. El de Estatuto de Invariabilidad Tributaria congela por 10, 15, 20 años determinadas reglas tributarias para proyectos de inversión.
Los parlamentarios de oposición sostienen que esta norma limita la capacidad de futuros gobiernos y congresos para modificar la legislación tributaria y vulnera el principio democrático. Bueno, esos dos que están sobre la mesa. Yo tengo fe de que sí en el Tribunal Constitucional se puede hacer algo al respecto porque considero de que afectan determinados principios que subyacen a la Constitución y algunos articulados. Me encantaría leer la presentación, que no me cabe duda va a ser bastante técnicamente competente. Hay muchísimos abogados constitucionalistas buenos en el sector. Leyendo en detalle cuál es la línea argumentativa, te podría responder con mayor certeza de si va a tener éxito o no. Ahora, se lleva a un tribunal que es político, y está bien que lo sea. La Constitución se llama Constitución Política de la República, no se llama Constitución Normativa de la República. Tengo una última pregunta y para ir cerrando el tema de la mega reforma. Asumiendo que ya se va a aprobar, digamos, y que esto ya es una realidad, a un futuro, ¿qué tan amarrado queda esto? Digamos, como supongamos lo que tú decías, 2030, viene un gobierno progresista o un gobierno de izquierda. ¿Hay maneras de volver a reformar esta mega reforma? ¿Qué tan amarrado queda a largo plazo? ¿O cómo podría afectar, digamos, a otros gobiernos? Suponiendo que este ya fue. Chile cobra el 20% de impuesto en relación al Producto Interno Bruto cuando el promedio de la OCDE es 34%. Ahí tenemos una brecha que tenemos que hacernos cargo y esta reforma va a afectar ese guarismo aún más. Si usted quiere llegar al desarrollo, usted fíjese en cuál es su carga tributaria. Y sí, se puede presentar un proyecto de ley en el 2030 en la medida de que el gobierno nuevo comparta esta forma de comprender el mundo y esta matemática impositiva. Y es lo que se requiere. Y yo, mira, encontré los estudios, que es bien importante citarlos. ¿Cuál es la hipótesis de la invariabilidad tributaria? Uh-huh. No, mire, para atraer inversión, dejemos los impuestos cerrados. Primer elemento o dato empírico. Centro UC, encuesta y estudios longitudinales, encuesta clima de inversión en Chile, resumen informe final, agosto 2024. Se tomaron la opinión a Sanhattan, no a comunistas. Claro. A los empresarios de Isidora Goyenechea. Los impuestos son el penúltimo factor de 16 posibles respecto a que los empresarios dicen, no, si el tema impositivo me importa mucho. No le importa nada los impuestos. Y el segundo es el estudio Proyección 2026 del Instituto de Directores de Chile. ¿Cuáles de los siguientes temas considera más urgente de resolver para incentivar el crecimiento económico y la inversión en los próximos 2 años? Lo primero, permisología y burocracia excesiva, seguridad y crimen organizado, incertidumbre regulatoria y jurídica, gobernabilidad, confianza institucional, nivel de inversión pública y privada, lo impuesto en un ignominioso penúltimo lugar de 14 posibles. ¿De dónde sacan? ¿Cuál es el diagnóstico de Jorge Quiroz y de José Antonio Kast que dicen vamos a establecer invariabilidad para que venga la inversión? Si los inversionistas te dicen de que eso no es un factor determinante para invertir.